Muy bien, si tenéis la Biblia a mano, me podéis acompañar en la lectura de unos versículos que se encuentran en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 11, donde dice la Escritura: Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con estos versículos, sobre todo cuando oímos del personaje de Gedeón, nos acordamos de los 300 de Gedeón, ¿sí o no? Cómo Gedeón llegó a doblegar, o en este caso, a vencer a los madianitas con 300 hombres. Una hazaña prodigiosa. Evidentemente Dios estaba con él y por eso menguó tanto el ejército, ¿verdad?, de Israel. Pero es interesante porque aquí vemos como hay un diálogo entre Jehová mismo y Gedeón. Y podemos decir que es un diálogo que representa el diálogo entre el creyente y Dios. Y veremos algunos versículos que vamos a analizar. Fijaros que el contexto, cuando nosotros leemos el capítulo 6 de Jueces, nos dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Que los israelitas, de alguna forma, se tuvieron que hacer cuevas, cavernas y lugares fuertes. Que lo que sembraban, venían los madianitas y se lo llevaban. Dice que no dejaban que comer a Israel ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas. Yo creo que de alguna forma nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Y cuando el creyente, el cristiano, pasa por un momento de dificultad, cuando muchas veces nosotros no entendemos a veces la situación, siendo hijos de Dios, pues muchas veces tenemos ese diálogo, ¿verdad?, con Dios, como lo tuvo Gedeón. Y de alguna forma es el razonamiento del creyente ante la incertidumbre. Fijaros que Gedeón le llega a decir a Jehová, dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Ahora Jehová nos ha desamparado. Y yo os pregunto, ¿realmente Dios los había desamparado? No. ¿Cuál había sido la consecuencia? Dice el texto bíblico que ellos habían desobedecido a Dios y estaban adorando a los dioses ajenos, a dioses extraños. Pero Dios siempre estuvo con su pueblo, Dios estaba con su pueblo. Pero ¿sabéis? Muchas veces nosotros pasamos por una situación similar y decimos: ay, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Si yo soy un hijo tuyo, ¿por qué tengo que pasar por este calvario, por este valle de lágrimas? Yo creo que esto no es algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Creo que hemos pasado situaciones en las cuales hemos hablado con Dios sobre estos asuntos. Fijaros que esto es algo común en la Escritura. No sé si recordáis la experiencia de Jeremías. Sabéis que Jeremías es conocido como el profeta llorón, Jeremías, en el capítulo 12, él estaba también pasando por una situación difícil. Querían matarlo. Iban contra él, rechazaban incluso el mensaje que Dios había puesto en boca de Jeremías. Y fijaros qué interesante, porque
a veces nos podemos identificar nosotros con el profeta. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1, dice Jeremías: justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Jeremías reconoce que Dios es justo. Yo creo que todos nosotros reconocemos que Dios es justo, ¿sí o no? Por lo menos creemos que así es, aunque muchas veces en la práctica quizás podemos cuestionar ciertas cosas sobre Dios, ¿verdad? Y fijaros que Jeremías dice: yo sé que tú eres justo, sin embargo, alegaré mi causa delante de ti. Hay otras versiones que dicen: yo voy a hablar acerca de tu justicia, porque a veces no la entiendo. Y entonces Jeremías dice: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué le va bien a todos aquellos que son desleales? ¿Os habéis hecho alguna vez esta misma pregunta? Yo no sé si aquí hay algún profeta de Dios, pero esto lo está haciendo un profeta de Dios. Por decirlo de alguna manera, no es cualquier soldado raso. Era un hombre que tenía comunión directa con Dios, comunicación directa con Dios. Hablaba con Dios. Dios hablaba con él. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué les va bien a veces a la gente que no cree, que no quiere saber nada del Evangelio? ¿No? Y de alguna forma Jeremías está cuestionando la justicia de Dios. Y fijaros que ahora Jeremías le echa las culpas a Dios. Versículo 2 dice: tú los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Quién los ha plantado? Dice Jeremías. Dios. Y echaron raíces porque tú los has plantado, Señor. De alguna forma vemos como efectivamente esta situación es algo común en muchos personajes bíblicos. Esa discusión con Dios porque a veces no entendemos la situación por las cuales tenemos que pasar. Que muchas veces son consecuencias de nuestros pecados. Otras veces son daños colaterales del pecado que no tienen nada que ver con mis actos, pero que simplemente me salpican a mí. Pero evidentemente podemos decir que el razonamiento del creyente en ese periodo de incertidumbre donde uno dice: Señor, si yo estoy de tu parte, si yo hago bien las cosas, ¿por qué muchas veces no me salen las cosas como yo creo que deben salirme? ¿Por qué no me va bien? También podemos ver en los pasajes de Jueces, ¿verdad? En Jueces capítulo 6, podemos ver la orden imperativa de Dios. Hay un razonamiento por parte de Gedeón. Gedeón de alguna forma se cuestiona y dice: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos viene todo este mal? ¿Por qué? Pero el Señor no empieza a discutir con Gedeón acerca del porqué de las cosas. Esto es algo interesante. Jeremías le cuestiona y le pregunta también a Dios, pero el Señor no responde muchas veces los porqués. Cuando uno estudia la Biblia, ¿verdad?, el Señor no responde a tus porqués. Simplemente te da promesas o te da órdenes. Porque a veces la mente humana, ¿verdad?, el razonamiento de los seres humanos que está dañado por el pecado, no entendemos muchas cosas. Pero el Señor le da una orden clara a Gedeón y le dice: ve y salvarás a Israel de mano de Madián. Esa es la orden que Dios le da a Gedeón. Y me gustaría llegar al punto clave que se encuentra en el versículo 14, donde dice el texto bíblico: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fortaleza, salvarás a Israel de la mano de Madián, ¿no te envío yo? En este versículo podemos ver 4 partes bien definidas y es interesante. Primeramente vemos la interpelación personal de Dios. Mirándole Jehová le dijo. Yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez la sensación de que Dios os está mirando. ¿Habéis vivido alguna vez esa sensación?
¿Habéis estado alguna vez en un momento solos y a lo mejor vais a hacer algo que no está bien y sentís que Dios os está mirando? Bueno, a Gedeón lo mira allí físicamente, dice el texto bíblico. Jehová lo miró. Y de alguna forma denota que efectivamente el Señor está pendiente de nosotros, nos mira. Nuestros problemas no son ajenos a la vista de Dios, tampoco nuestros pecados. Dios está pendiente de nosotros, Dios nos mira, nos observa. Hay una interpelación personal, interesante. Pero luego vemos la orden imperativa, ve y salva a Israel de la mano de Madián. De alguna forma, Gedeón se lo cuestiona esto y dice, Señor, ¿con qué voy a salvar yo? ¿Con qué? Yo soy pobre. No tengo quizás los medios, las herramientas para entrar en una batalla contra los madianitas. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Bueno, el Señor le dice, tú ve, porque yo voy a estar contigo. Y sobre todo le dice, ve con esta tu fortaleza. Luego analizaremos un poquito ese trozo del versículo. Ve con esta tu fuerza. Ve con lo que tienes. Y es interesante ver cómo el Señor es capaz de hacer grandes maravillas con cosas que son irrelevantes, ¿verdad? ¿Qué tenía Moisés en su mano cuando se derramaron las 10 plagas de Egipto? ¿Qué tenía? ¿Una vara? Una vara es insignificante, ¿no? ¿Una vara para qué? ¿Una vara para luchar contra alguien? Si fuesen armas, si fuesen, no sé, otro tipo de artilugios. Una vara, algo donde el hombre no se puede arrogar la gloria, ¿verdad? Algo sencillo, algo simple, y a través de eso el Señor hace sus milagros. Pero finalmente, en ese versículo vemos algo extraordinario donde la promesa de Dios está implícita. ¿No te envío yo? ¿No soy yo el que te envío? No te preocupes de nada, no te preocupes de los demás. Yo soy el que te envía. Y eso es lo realmente importante en este momento. Bueno, la orden divina, ¿sabéis? A lo largo de la historia del pueblo de Dios, vemos como efectivamente Dios ha dado muchas órdenes a su pueblo o a los líderes de su pueblo. Por ejemplo, podemos recordar Éxodo capítulo 14, versículo 13, donde el Señor dice, no temáis, estáos quietos y ved la salud de Jehová, que Él hará hoy entre vosotros. No os mováis, estad quietos, simplemente contemplad, no tenéis que hacer nada. El resultado fue el paso del Mar Rojo, ¿recordamos? Algo extraordinario el Señor hizo delante de su pueblo. En Josué 1, del 2 al 5, podemos leer, levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Yo os he entregado todo lugar que pisa la planta de vuestros pies. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál fue el resultado? La conquista de la tierra de Canaán. Una orden divina que se obedece y vienen efectivamente las consecuencias, en este caso los resultados. Isaías 49 es un texto muy bonito. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí al Dios vuestro. ¿Cuál fue el resultado? El advenimiento del Mesías. La primera venida de Jesús. Una orden de predicar el Evangelio, el resultado, el advenimiento de Jesús. Marcos 1:15, recordamos, arrepentíos y creed al Evangelio porque el reino de Dios está cerca. El resultado fue el comienzo de Dios, el comienzo del reino de Dios en este mundo. Fruto de una orden divina. En este caso,
por causa de Jesús. Mateo 28, 19, id y adoctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? El comienzo de la Iglesia Universal hasta nuestros días. Simplemente por obedecer una orden directa de Dios. Porque las órdenes de Dios, mis queridos hermanos, no deben ser cuestionadas. Si Dios dice que tenemos que hacer, obedecer. A veces no lo puedo entender. A veces puedo cuestionar incluso lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios está diciendo. Pero el texto bíblico es claro y el texto bíblico nos muestra en muchas experiencias que cuando uno obedece lo que Dios dice, finalmente, quizás más tarde, más pronto, pero finalmente el resultado va a llegar y va a ser un resultado bueno para cada uno de nosotros. Una orden de parte de Dios es un imperativo. Podemos decir que es un llamamiento a nuestro corazón. Un llamamiento muchas veces a nuestra voluntad paralizada. ¿Cuántas veces nos sentimos paralizados como creyentes y decimos, oye, ¿por qué no hago a lo mejor lo que tendría que estar haciendo? ¿Por qué no avanzo un poco más? De alguna forma, el llamado, la orden de Dios, tiene que ayudarnos a despertar, a salir de nuestra apatía y a poder seguir avanzando. Es una orden que de alguna forma nos hace un llamamiento a nuestros sentimientos desencantados como creyentes. Esta mañana comentábamos un poquito en la escuela sabática arriba. A veces hay personas que están desencantadas con su fe, con la religión. A veces porque no entienden muchas cosas y finalmente algunos incluso abandonan nuestra iglesia, ¿no? Pero es una realidad. Una orden del Señor no debe ser discutida, debe ser obedecida. Job capítulo 39, versículo 35 nos dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Pero muchas veces lo hacemos. Y de alguna forma Dios nos entiende y nos comprende, porque somos carne. Pero no es sabiduría contender con el Omnipotente. Job dirá también en el capítulo 40, versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar condenando a Dios por el mero hecho de tratar de justificarnos? Quizás a veces no nos damos ni cuenta, pero eso no es sabio. La sabiduría está en confiar en el Señor, en el temor de Jehová, en hacer en este caso la voluntad del Señor. Y ahí en esa orden es cuando el Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Yo os hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestra arma, podemos decir? En primer lugar, he de decir que nuestra fuerza es nuestro mensaje, mis queridos hermanos. Un mensaje que está basado en la palabra de Dios, una palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Como dice el texto bíblico, ¿verdad? Que parte el alma y aún el espíritu y desciende el corazón y los pensamientos, ¿verdad? Tenemos un mensaje y ese mensaje efectivamente es nuestra fuerza. Es un mensaje que anuncia el Evangelio eterno, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Tiene poder el Evangelio, sí o no? Tiene poder. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados y cambiados? Quizás no hemos llegado, como dice Pablo, a la estatura, ¿verdad?, de un varón perfecto. No hemos llegado todavía a esa estatura de Jesús. Estamos en el proceso de la santificación. Pero el mensaje de la palabra de Dios es poderoso. El mensaje de la palabra de Dios transforma vidas. Y esa
en nuestra fortaleza. Un mensaje centrado en Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Un mensaje que ofrece la gracia, el perdón y la reconciliación con Dios, porque estamos muertos, como dice Pablo en Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tenemos el mensaje de la reconciliación primeramente con Dios y luego de la reconciliación incluso entre nosotros, porque es el evangelio de la gracia, es el evangelio del perdón. Podemos decir que nuestro mensaje, mis queridos hermanos, efectivamente, es nuestra fuerza. Es el poder que necesitamos para luchar, para vencer. En segundo lugar, podemos decir también que nuestra fuerza podría ser incluso nuestro estilo de vida. La Reforma Pro Salud, por ejemplo, donde hemos sido pioneros en ese mensaje, pero que ahora parece que languidece entre nuestras filas. Pero el mensaje de la Reforma Pro Salud también forma parte de nuestra fuerza, como pueblo de Dios, como adventistas. Nuestra fuerza también es la reforma de la vida familiar. ¿Qué pasa hoy en el mundo con las familias? Hoy en día podemos decir que vamos a peor. El diablo constantemente está atacando a las familias. Constantemente. Ataca a los matrimonios, ataca a los hijos. Ya incluso la sociedad dice, no te cases, júntate. No vale la pena, tampoco tengas hijos, está la vida muy mal. Pero nosotros tenemos un mensaje de reforma en cuanto a la vida familiar, que está basado en la palabra de Dios, que está constatado y refrendado por nuestras 28 doctrinas. La reforma de la familia, la reforma educativa. ¿Qué reciben nuestros jóvenes, nuestros hijos hoy en los colegios, en los institutos, en las universidades? ¿Cuál es el mensaje que reciben? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos en cuanto a la reforma educativa conforme nos revela la Santa Palabra de Dios, la Santa Escritura? ¿Cuántas ideologías les meten a nuestros jóvenes hoy en las universidades y colegios? ¿Cómo luchar contra Madián? Si no tenemos las armas, ¿cómo vamos a luchar contra Madián? Nuestras armas son estas, mis queridos hermanos. Con esas tenemos que enfrentar la situación. Con esas tenemos que enfrentar el mundo. Porque vivimos efectivamente en un mundo hostil. La reforma del día de reposo. ¿Qué significa realmente para nosotros el sábado? ¿Qué valores entraña? ¿Cómo vivo yo esa experiencia religiosa con Dios y con mis hermanos? El sábado es algo importante para nosotros como adventistas. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo ve el mundo? Mis queridos hermanos, ahí radica nuestra fuerza, en nuestro mensaje, en nuestras reformas, pero también en nuestras habilidades y talentos. Porque Dios a todos nos ha dado, ¿verdad?, habilidades y talentos, ¿sí o no? Y la Biblia nos habla de eso y tenemos que ponerlos a trabajar. Ahí también radica la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos que nos plantea la vida. Nuestras facultades mentales, nuestras habilidades manuales, pero sobre todo, mis queridos hermanos, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que la presencia de Dios nos asista para que realmente nuestro mensaje sea poderoso y nuestras reformas las podamos llevar a la práctica. Necesitamos efectivamente que el poder de Dios nos inspire, nos guíe y nos anime en todo momento. Y finalmente,
tenemos la promesa. ¿No os te envío yo? ¿No soy yo el que te envío? De alguna forma, Dios le está diciendo a Gedeón, la victoria la tienes garantizada. No importa las armas que lleves, que creas que son insignificantes, no importa la cantidad de gente que lleves. La victoria está garantizada porque yo voy a estar contigo. Y es interesante ver cómo siempre el Señor, ¿verdad?, nos deja esas maravillosas promesas en la Biblia. Para que enfrentemos la batalla con la seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Él es quien nos envía, Él es quien nos manda, Él es quien nos va a dirigir. Debe ser Él el que trace las estrategias. Porque muchas veces somos nosotros los que queremos poner nuestros planes en lugar de los planes de Dios. Y además somos expertos en hacer planes, ¿sí o no? En hacer proyectos. Pero qué bueno es que nuestros planes no sean nuestros, sino sean los planes de Dios. Que lo que nosotros tengamos que hacer tenga el sello de aprobación de Dios. Porque tenemos esa seguridad, tenemos esa promesa. ¿No soy yo el que te envía? Mis queridos hermanos, voy terminando. Evidentemente, como dijo Jesús, no son del mundo, pero están en el mundo. Y mientras estemos en este mundo, tendremos que enfrentar muchas batallas. Y no en este caso como una batalla física como pudo enfrentar Gedeón, sino batallas espirituales, donde tendremos que hacer uso de nuestras armas y donde tendremos que confiar plenamente en la promesa de Dios. Soy yo el que te envía, ve con lo que tienes, porque yo te voy a bendecir y tú vas a vencer. Ojalá, mis queridos hermanos, que podamos creer lo que nos dice la palabra de Dios y que podamos enfrentar con entereza todos los desafíos que nos venga a la mano. Porque el Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y aunque pasemos, como he dicho antes, por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará contigo, estará conmigo. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude a todos, como pueblo de Dios, a enfrentar la lucha contra Madián, contra aquel que es el enemigo de Dios. Amén.